El magíster Arturo Zapata Avellaneda le da la más cordial bienvenida a su programa Consultorio Jurídico. En esta oportunidad tenemos el agrado de contar con la presencia de nuestro amigo Jonathan Chacón Año. Él es abogado de profesión, socio fundador del estudio jurídico Chacón Año Abogados Asociados. Bienvenido, Jonathan. Muchas gracias, Arturo, muchas gracias. Estábamos conversando con el doctor Jonathan antes de iniciar el programa del día de hoy, justamente hablando de la importancia del sueldo mínimo vital y su impacto en lo que son las empresas. Generalmente escuchamos a gente quejarse por el tema de que el sueldo no les alcanza, de que en el trabajo les deberían aumentar. Sin embargo, ¿cuál es el impacto para el empresario el aumento de un sueldo mínimo vital? Cuando uno emite una ley, una normatividad, siempre se hace un análisis costo-beneficio, y no análisis costo-beneficio, digamos, a rajatabla de cuánto me cuesta y cuánto voy a ganar, no, sino van más allá de eso. ¿En qué sentido? En que el costo de un aumento de remuneración mínima vital, ese costo muchas veces es negativo para el tema empresarial y para el tema del mismo trabajador. ¿En qué sentido? En el sentido en que cuando el Estado aumenta la remuneración mínima vital, lo que sucede más bien es un efecto contrario a lo que el gobierno quiere a nivel nacional. Llamémoslo, como dice el análisis económico del derecho, una externalidad negativa. ¿En qué sentido? Existe estadística que cuando existe aumento de remuneración mínima vital, lo que predomina es la informalidad. Si yo tenía trabajadores en planilla, veo que mi costo laboral va a aumentar, o bien ya no contrato, o bien comienzo a despedir a personas que tenía, o bien les comienzo a pagar por fuera, les comienzo a pagar incluso por honorarios, etcétera, con la finalidad de reducir mi costo laboral. ¿Por qué? Porque este aumento de la remuneración acarrea imposiciones y obligaciones adicionales a los empresarios. Llámese, por ejemplo, aumento en el pago de la AFP, de salud, de los seguros de vida, etcétera. Las gratificaciones, todo comienza a aumentar, porque es en base a la remuneración que se paga, es una proporción. Entonces, ese aumento en la remuneración trae de consigo un aumento del costo laboral. Ese aumento del costo laboral del empresario, la lógica inmediata es, pues dejo de contratar, o segundo, retiro personal que tengo. Pero no solamente eso, sino que tiene un impacto sobre todo en los recién egresados, las personas que están buscando prácticas o que están buscando incorporarse recién al ámbito laboral. ¿Por qué? Porque si antes, por ejemplo, por 930, tú contratabas a un egresado recién de la universidad, si ahora lo aumentan a 1025 y supongamos de acá mañana más tarde lo aumentan a 1500, por esos 1500 tú ya no contratas a un recién egresado, a un bachiller, contratas a una persona que tenga por ahí una formación de 5 años o una formación de 3 años. ¿Y dónde quedan las personas que quieren insertarse? No tendrían la oportunidad. Exacto. Para poder desarrollarse y ganar algo que se requiere, sobre todo en el ejercicio de la profesión o para concursos públicos, que es el tema de la experiencia laboral. Exacto. Entonces, tiene esos impactos positivos inmediatos para un trabajador, pero a la larga puede también tener esos impactos contrarios a lo que el legislador realmente quiere hacer, que es aumentar los sueldos. Sin embargo, también hay que tener en cuenta otra situación de que los trabajadores de una empresa generalmente reclaman esos aumentos salariales y el empleador, y tanto en el ámbito público como en el privado, no puede aumentarles como ellos quisieran o darles todas las ventajas o beneficios laborales que ellos quisieran. Entonces a veces vienen esos temas de las huelgas, ¿correcto? Y sí, bien es cierto que el derecho a huelga es un derecho reconocido como derecho fundamental en la Carta Magna del Perú. Sin embargo, ¿cómo es que debería afrontar, ya desde el ámbito privado, cómo es que debería afrontar un empresario este tipo de conflictos entre la situación de su empresa y la situación de sus empleados de querer mejoras salariales? El planeamiento laboral es muy importante en las empresas. Así como existe el planeamiento tributario con la finalidad de pagar menos impuestos, también existe el planeamiento laboral. Ese planeamiento laboral implica a la vez una reducción de costos laborales y una maximización de beneficios empresariales.
¿Por qué? Porque como lo conversábamos antes, existen muchas normas en las cuales los empresarios se pueden acoger y cumpliendo con la norma, con las exigencias normativas, puede acarrear una reducción de costos laborales. Por ejemplo, quieren aumento de remuneración. Bien, se puede negociar y se puede conversar. Y existen formas de aumentar, y lo pongo entre comillas, la remuneración sin que necesariamente sea una remuneración, porque la legislación laboral te establece los conceptos no remunerativos. Por ejemplo, movilidad supeditada a la asistencia al trabajo. Estos conceptos no remunerativos implican que en la boleta del trabajador va a aparecer, por ejemplo, 200 soles por movilidad supeditada a la asistencia al trabajo, adicionales. Pero ese monto no es un concepto remunerativo, es decir, no va a ser contado para beneficios, no va a ser contado para liquidación, ni va a estar sujeto a descuentos de AFP, etcétera, ¿correcto? Entonces es una forma de aumentarles, digamos, el beneficio económico sin necesidad de que sea remunerativo. Entonces todo esto, ¿dónde se ve? Se ve en el planeamiento laboral. ¿Y quién ve esto? Necesariamente tiene que verlo un abogado, que lamentablemente no es muy común esto, un abogado que tenga formación en temas empresariales o que tenga una visión distinta de lo que es el derecho laboral y de lo que es el derecho corporativo. Eso que acabas de mencionar, y ya de cara a lo que son los alumnos de derecho, generalmente se enseña en el ámbito del derecho corporativo o empresarial, generalmente se enseña Ley General de Sociedades, Ley de Títulos Valores, a lo mucho el tema de actos de comercio y algunas otras cosas más, pero y escuchaba en una entrevista suya con uno de los programas que tenemos en AZTV, que es Y Justicia para Todos, que a veces los alumnos de derecho son formados en temas como, por ejemplo, el corporativo laboral, pero no desde el punto de vista del empresario, sino desde el punto de vista del empleado. Y hay varias normas que son importantes, pero a veces hay también empresas que contratan a los profesionales del derecho, y eso es todo una especialización también. Así es. El derecho empresarial, hay maestrías en derecho empresarial, hay maestrías en derecho corporativo, porque es un conocimiento específico sobre eso. Mira, Arturo, te comento un poco mi experiencia. Yo, cuando a mí me preguntan usualmente, oye, por eso es que te habrás dado cuenta, digamos, en las previas al programa de Justicia para Todos, me preguntaban, doctor, ¿usted qué es? ¿Cómo se considera? ¿No? Para mí es muy difícil decir, solamente soy abogado. ¿Por qué? Porque yo he estudiado temas de administración, temas de ingeniería, temas de contabilidad. Entonces, ¿por qué? Porque todo eso está ligado al tema empresarial. Entonces, yo en la actualidad, por ejemplo, utilizo herramientas de la ingeniería para cumplir con mi rol como de abogado corporativo. Llámese, por ejemplo, las matrices de cumplimiento que se utilizan mucho en seguridad y salud ocupacional por los ingenieros. Existen matrices que son unos Excel donde tú vas viendo una especie de semáforo por colores, cuándo está en riesgo una situación, cuándo no. Entonces, esas matrices que son utilizadas por ingenieros, por ejemplo, yo las utilizo y las he convertido a una herramienta legal. Eso es algo muy interesante que acabas de mencionar, Jonathan, porque esto es un tema multidisciplinario. O sea, no es solamente un tema necesariamente legal para poder entender todas las necesidades que requiere una empresa, pero estoy bien seguro de que vamos a contar con tu presencia en nuevas ediciones para desarrollar este y otros temas sobre derecho corporativo empresarial. A todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Jonathan, siempre serás bienvenido con nuestro programa y nos vemos en una nueva edición de Consultorio Jurídico. Hasta luego. ¿Tienes problemas legales? Somos una firma de abogados que cuenta con un equipo capacitado con los conocimientos necesarios para dar solución integral a cualquier conflicto o trámite legal. Somos AZ Abogados, una firma legal en defensa de tus derechos. Puedes confiarnos asuntos legales en temas de derecho civil, derecho de familia, derecho de sucesiones, derechos reales, derecho tributario, administrativo y derecho penal. Los esperamos siempre en la defensa de causas justas.